Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que me están escuchando. Aquí estoy con ustedes una vez más, como siempre, con todo el amor y con toda la disposición de que aprendamos un tema nuevo. Mi nombre es Yulenis Boscán y traigo, como siempre, un mensaje de reflexión, un mensaje de amor, un mensaje de equilibrios y balanzas para llevar una vida mejor. El tema de hoy se va a llamar Discierne en lo que aprendes. Y la verdad es que este tema viene de una experiencia que tuve que quisiera contárselas, y se trata de que yo estaba escuchando a alguien que honestamente escucho con mucha frecuencia. Es un líder que me ha enseñado mucho de la palabra de Dios, pero que como todos somos seres humanos, definitivamente nos podemos equivocar, y es allí la importancia de que nosotros sepamos discernir cuando algo no está bien, o cuando hay una gotita de veneno, o cuando hay un error en aquello que están diciendo, tanto en otras personas como en nosotros mismos, porque aquí no estamos juzgando a nadie. Se trataba en ese momento que estaban hablando del tema de alimentación. Él estaba diciendo de que para Dios no era importante, o que para Dios no era un propósito con todo el mundo de que todo el mundo comiera de una forma saludable o tuviera actividad física, que se cuidara físicamente, que para Dios no era un propósito eso, excepto que nosotros hiciéramos eso para llevar a cabo las actividades para el Señor. Y hasta cierto punto es verdad, pero creo que donde está el error definitivamente es en que no podemos ser tan extremistas, porque para Dios es importante nuestro cuidado. Dice la palabra que tenemos que cuidar nuestro templo. Dice la palabra que la glotonería en los alimentos es un pecado. Es un mandato de Dios. Comer moderado es un mandato de Dios. Cuidar nuestro templo. E inclusive es un mandato de Dios también amarnos a nosotros mismos. Muchas veces se habla de este tema y definitivamente todos lo ven como muy carnal. Pero fíjense, la palabra de Dios dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, lo que indica que tenemos que amarnos a nosotros mismos, porque no podemos dar algo que no tenemos. Pero muchas veces cuando nosotros hablamos de amor propio, es visto como algo que no es correcto, porque Jesús dio su vida por nosotros. Es decir, como Jesús dio su vida por nosotros, se especula de que nosotros no nos podemos amar. Pero realmente no se maneja de esa forma. Hay una radicalidad en eso. Lo mismo sucede, recapitulando en el tema de la alimentación, en que no necesariamente no es un propósito de Dios que nosotros no comamos bien y que no estemos saludables. Hay una línea bien delgada entre lo que es la consecuencia de algo o el propósito de algo. Hay personas que definitivamente se han enfermado porque es la consecuencia de sus acciones, porque no han tomado la rienda de su vida de la manera correcta, porque no se han educado en determinada área para saber cómo tratar su enfermedad, qué es lo que se pueden y no se pueden llevar a la boca. Entonces, el tema de la alimentación también es importante para Dios, porque la mejor manera de cuidar nuestro templo es en relación a lo que comemos. Y muchas veces se dirige este versículo de cuidar nuestro templo en son a lo que es la fornicación y el pecado inmoral. Y también es verdad, tenemos que cuidar nuestro cuerpo de modo de que no caigamos en una inmoralidad sexual. Completamente de acuerdo. Pero cuando se habla de cuidar nuestro templo, es generalizado, porque así como vienen enfermedades por temas inmorales, sexualmente hablando, así también vienen enfermedades a causa de los excesos, a causa de no cuidar nuestro templo en todos los sentidos de la palabra, porque en todo hay una balanza. Tú puedes tomar 10 minutos de sol, 20 minutos de sol y te va a dar grandes beneficios
te va a proveer vitamina D y todo lo demás, pero si tú te pasas todo el día en el sol, definitivamente te vas a crear un daño en la piel. Y así ocurre en muchas áreas de nuestra vida. Nosotros podemos comer una cantidad moderada de carbohidratos, que eso no nos va a llevar a tener una enfermedad. Pero si nosotros exageramos en las porciones, en algún momento el cuerpo puede reaccionar a eso. Y entonces es allí donde se desencadenan muchas enfermedades que hoy en día se están dando por los excesos y también por la comida procesada y todo lo que se refiere a esto. Tenemos que ser bien juiciosos, hacer juicios sanos, aplicar el sentido común en las cosas que queremos aprender de aquellas personas que consideramos que nos están enseñando algo bueno, pero ciertamente tener mucho cuidado con aquellas cosas que de repente nos pueden desviar del camino correcto, con aquellos detalles que tal vez nos pueden engañar y hacer algo que realmente no es lo que está dentro del propósito de Dios. Porque claro que el propósito de Dios sí es que nosotros tengamos un cuerpo saludable. Hay mucha gente hablando de predicar a las naciones, hay mucha gente queriendo hacer cantidades de cosas, pero ni siquiera toman agua en el día. No cuidan su cuerpo. Entonces, ¿con qué templo, con qué cuerpo van a hacer esas actividades para Dios? Porque inclusive para desempeñarnos para Dios es importante tener un cuerpo apto para hacerlo. Que si algún día nos vamos a morir, por supuesto que sí, pero es diferente cuando nos morimos porque en algún momento tiene que suceder, porque es la decisión de Dios el día que nos vamos de esta tierra. Muy diferente a que nosotros, por defender cosas que nos gusta comer, no cuidemos el templo y venga una consecuencia de eso que sería una enfermedad, a consecuencia de los malos hábitos que estamos teniendo en una o en otra cosa. Entonces, en lo que se refiere a nuestro templo y en lo que se refiere también a las diferentes áreas de nuestra vida, es importante que nosotros practiquemos esa balanza en la vida para que nosotros no llevemos una vida en Cristo que realmente parece de mentira. Hay personas que a veces se van muy al extremo con las cosas. Muy al extremo con las cosas y entonces a veces terminamos frustrados creyendo que definitivamente no podemos agradar a Dios, creyendo que definitivamente no hay una forma de que las cosas que hacemos se vean bien y es allí donde yo hago el llamado al sentido común, es allí donde hago el llamado al discernimiento, es allí donde hago el llamado a que nosotros podamos discernir en esto, aplicar lo que Dios quiere que hagamos, que es detectar esos errores ocultos, que a eso se refiere el discernimiento. Y para reforzar más el tema que estamos hablando, voy a leerles un versículo que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:21, que dice lo siguiente: si no pongan a prueba todo lo que dicen, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. O sea, pongan a prueba todo lo que es bueno y definitivamente no nos podemos dejar llevar necesariamente de todo lo que una persona dice y decir amén, amén, amén a todo, sino ciertamente estar muy atento a lo que estamos aprendiendo para entonces determinar lo que es bueno y lo que es malo, para agarrar, para tomar lo que es bueno y desechar lo que es malo. Una vez leí un libro, creo que lo dije en otro video, donde reforzaba de una muy bonita forma cómo llevar a cabo una buena relación de pareja. Hace años leí ese libro y todo iba muy bien hasta que comencé a leer la parte donde había un psicólogo que recomendaba meter a una tercera persona en la relación
sexual, en la intimidad con la pareja. Entonces, es lo que quiero decir. El libro realmente era muy bueno, pero cuando nosotros encontramos algo como esto, donde definitivamente va en contra de los principios de Dios, tenemos que discernirlo. Tenemos que saber que eso no es lo correcto. Así como esta persona estaba enseñando lo siguiente, basándose también bajo el argumento, volviendo al tema de la alimentación, de que entonces si fuera el propósito de Dios que todos estuviéramos sanos, entonces ¿qué le podríamos decir nosotros a aquellas personas que estaban enfermas? Y ¿saben qué? Como decía ahora, en realidad son dos puntos muy diferentes, porque está la consecuencia de algo y está el propósito de Dios en algo. Hay personas que se enferman aún comiendo de una forma moderada, comiendo saludable, y saben, son cosas que así tuvieron que pasar, porque así Dios lo quiso, porque ese era el día, porque así tenía que ser, porque Dios determina, no sé, un proceso en su vida. Pero hay otras personas que también se buscan las consecuencias de algo, y lo que no quiere decir que quizás no tenga algo que aprender y que Dios no tenga un propósito a través de esa consecuencia que tuvo por aquellos errores que cometió, que lo llevaron a dicha enfermedad o a dicha consecuencia de lo que le está sucediendo. Hay gente, por ejemplo, que va presa aún sin haber cometido ningún delito por un malentendido, por una calumnia, por algo que no se desarrolló de la manera que lo dijeron. Y lamentablemente cayó preso, como fue el caso de José en la palabra de Dios. Pero como hay otro tipo de gente que realmente anda delinquiendo y que realmente anda haciendo cosas que no son correctas y como consecuencia van a parar a la cárcel. Entonces, una vez que está en la cárcel, no quiere decir que en medio de esta consecuencia Dios no los pueda usar a ellos para que aprendan algo, para que se ajusten en dicha cosa que no están practicando de la manera correcta, para entonces Dios llevarlo al propósito perfecto que Él tiene con la vida de esas personas, que entonces cuando decimos tocó fondo, y mucha gente toca fondo en diferentes áreas, toca fondo con la enfermedad, toca fondo en la economía, toca fondo también en una relación, en una separación, en un divorcio, toca fondo de diferentes maneras. Pero yo quiero que se me entienda y que no se me vaya a malentender de que hay cosas que son una consecuencia de algo y hay cosas que pasan bajo el propósito de Dios. Y por eso es que muchas veces nos preguntamos, no, o nos decimos, no, mucha gente que dice lo siguiente, ¿para qué voy a comer de esta forma? ¿O para qué voy a hacer esto? ¿O para qué voy a hacer el bien si igual me va mal? Si aún haciendo el bien te va mal es porque Dios tiene un propósito dentro de eso. Y eso aplica en todo, en la alimentación y en todo, absolutamente en todo. Pero cuando tú te buscas la consecuencia de algo por desobediencia y por estar haciendo las cosas como mejor a ti te gusta y como mejor a ti te parecen, entonces ¡pam!, te llega la consecuencia de algo, es bien diferente. Y creo que Dios también se maneja de una forma diferente. Entonces hoy, definitivamente, lo que quiero que ustedes se lleven de esta enseñanza es que aprendan a discernir, es que aprendan a distinguir lo bueno de lo malo, es hacer sanos juicios de todas las cosas que aprenden para que no se dejen engañar, evitar completamente los engaños, detectar los errores ocultos para que entonces, saben, de verdad podamos crecer. Aprendamos a tomar lo bueno y a desechar lo malo, para que definitivamente tengamos una vida mejor y para que el Señor haga la verdadera obra en nosotros. Apartemos la religiosidad. Hay mucha gente que también se mueve dentro de este medio con mucha religiosidad, con demasiada religiosidad, y todo lo llevan al extremo. Todo lo satanizan. Si tú hablas de el ejercicio físico, no, eso es de la carne. Si tú hablas de la alimentación, no, eso es de la carne. Si tú hablas, no, del amor propio, eso es de la carne.
No, eso no es de la carne, eso también es de Dios. Amor propio, como decía ahora, amad a tu prójimo como a quién, como a ti mismo, como a quién, como a ti, como a ti mismo, como a ti mismo. Cuidar el templo determina que tienes que comer como tienes que comer, determina que tienes que alejarte de aquellas cosas que dañan tu cuerpo, determina que tienes que hacer buenas elecciones en las actividades que vas a desempeñar para que no hayan ciertos desgastes y así sucesivamente para que puedas, ¿sabes? Eso no es de la carne. Porque si lo llevamos a esos extremos, entonces comer saludable o no saludable también es de la carne. Porque eso es una necesidad carnal. Necesitamos comer, pero lo que no quiere decir que esté mal que comamos. Me doy a entender. Es una necesidad de la carne, es algo carnal, pero como seres humanos necesitamos comer. Es algo carnal tal vez hacer ejercicio para tener una mejor apariencia, para sentirnos bien, para vernos bien. Pero lo que no quiere decir que eso está mal. Está mal, ojo, quiero hacer un paréntesis para decir esto, está mal si queremos vernos bien para exhibirnos, para practicar algún acto inmoral. Eso está mal, porque eso obviamente no está bajo el propósito de Dios. Pero que nosotros practiquemos buenos hábitos para vernos bien, sentirnos bien, estar saludable, cuidar este templo, lo que determina que al estar bien vamos a tener mucha más disposición también de servir al Dios que nos ha dado todas las cosas. Porque no nos paramos en la mañana diciendo gracias a Dios. Perdón, no nos paramos toda la mañana diciendo gracias a la ensalada estoy vivo, gracias al pescado estoy vivo, gracias al pollo, gracias a la carne estoy vivo. No, le damos las gracias a Dios por todas las provisiones que nos da, porque amaneció la mañana con el sol, porque tenemos una ventana al frente, porque le plació darnos la vida que nos ha dado, que despertemos bien, que nos levantemos de la cama, que podamos hacer ciertas actividades, desempeñarnos, trabajar, servirle, todo eso. Toda la gloria es para Dios. Pero no digamos que hay cosas que aunque la gloria es para Dios, no son como ramificaciones de nuestra vida que tenemos que desempeñar, como el trabajo, como tareas, como aprender un oficio, estudiar una carrera. Y nada de eso es carnal, eso nos lleva al desarrollo personal. Que primero es Dios, por supuesto. Que también dice la palabra que primero busquemos a Dios y que las demás cosas vendrán por añadidura, sí. Pero hay algo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte en todas las cosas también. Muchas veces a Dios le place actuar milagrosamente, maravillosamente en algo. Por ejemplo, Dios quiso hacer el milagro de sanarte un área de tu cuerpo. Gloria a Dios por eso. Pero lo que no determina que no debas cuidarte, que no debas buscar las otras herramientas, las otras alternativas que Dios nos ha dejado para sanar, para estar bien, para cuidarnos. Y por ejemplo está la ciencia, están los médicos que nos pueden ayudar, está la alimentación, está el ejercicio y así, ¿verdad? Dios nos da el trabajo. Pero lo que no determina que todas las mañanas no tengamos que hacer un esfuerzo para ir a trabajar y cumplir con dicha tarea. Y así sucesivamente en todas las cosas. Espero de verdad que como siempre este mensaje, lo que más anhela mi corazón es que pueda llegar a ustedes, que tengan la mayor receptividad y que yo me haya explicado de la mejor forma, de modo que el Espíritu Santo a través de mí pueda concientizar en ustedes para que ustedes entonces puedan desarrollarse más como personas, desarrollarse más en lo espiritual. Mire, sí, definitivamente primero es Dios. Dios es en todo primero y Él es tan maravilloso que nos da todo, pero tenemos que entender que hay cosas que aunque Dios nos las dio, nosotros tenemos que trabajar en eso. Nos dio el cuerpo, tenemos que cuidarlo. Nos dio la salud, tenemos que cuidarla. Nos dio el trabajo, tenemos que cuidarlo. Tenemos que trabajar en todas esas cosas. Bendito Dios por todas las cosas, pero recuerden, concientizar en todo,
renovar esa mente, que también lo podemos hacer con comunión con Dios, con oración, con lectura de la palabra, aprendiendo aquello que de verdad sabemos que de repente es parte de nuestras debilidades, para que el Señor, una vez que aprendemos de eso, entonces lo convierte en fortaleza, de su mano poderosa, por supuesto. Les deseo que les vaya muy bien. Les deseo miles de bendiciones. Como siempre, que las cuerdas de amor del Señor siempre los alcance. Les invito que por favor puedan seguirme, puedan darle un like, puedan compartir este video con otras personas, porque detalles como estos pueden ayudarme a mí a que el algoritmo de YouTube lleve a más personas este mensaje y entonces se pueda dar a más corazones también. Mil bendiciones. Bye bye.